Vamos a ver. Ok, y ahora sí está grabando. Bueno, ahí las disculpas del caso por la pequeña situación tecnológica. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a continuar un poco hablando sobre el tema de eh, condiciones de vida, pero más ligado también a los determinantes de la salud. Les compartí en mediación virtual un pequeño video sobre determinantes de la salud. eh, Y en condiciones de vida, pues ahí les compartí la lectura que habla sobre algunos indicadores para medir las condiciones de vida, ¿verdad? Índice de desarrollo humano, Producto Interno Bruto per cápita, índice de pobreza, que ahorita vamos nada más a mencionar algunos conceptos básicos, etcétera. Y vamos a centrarnos un poquito en determinantes para ya luego ir avanzando sobre lo que es promoción de la salud y atención primaria en salud. Eh, Ok, en el tema de determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Recordemos, y como ustedes bien lo pudieron leer en la primera lectura, hemos ido evolucionando en cuanto a la concepción de lo que es salud y enfermedad, y ahora sabemos que hay una complejidad establecida sobre la condición de salud y enfermedad de las poblaciones. Y de eso también va a depender el tema de la cultura y costumbres, etc. El tema de los determinantes, pues, es sumamente importante para nosotros, para entender ese nivel de complejidad. En el caso de nuestro país o en el caso de la región centroamericana u otras zonas. Estos determinantes, que vienen a ser también de producción social de la salud, son básicamente esas circunstancias en las cuales la persona nace, crece, vive, se desarrolla, trabaja y gesta su proceso de envejecimiento. Por supuesto que estas situaciones también son el resultado del acceso a muchos servicios, el acceso a la riqueza, al poder, a los recursos locales, que es sumamente importante, y también tiene que ver con una dinámica que es regional y mundial. Por eso les comentaba que eh, confiados en que todo salga bien mañana, bueno, y que el gobierno entrante de Biden haga un buen trabajo, el tema de estabilidad política y de riqueza o el sistema que ahorita estamos de capitalismo, pues nos va a afectar de una u otra manera. Y por supuesto, los gobiernos, en el caso de nuestro gobierno, con las políticas que vaya adoptando. Políticas como, por ejemplo, las que vamos a estar hablando con los grupos o discutiendo, aguas residuales, gestión de residuos sólidos, eh, hay políticas de envejecimiento saludable, por ejemplo, de salud mental, etcétera. Entonces, ese es el interés que hace también el gobierno hacia la salud, enfermedad de la población. Y por supuesto también cómo explicamos todas esas inequidades sanitarias y esas diferencias que son injustas, ¿verdad? Para nosotros, que pueden ser evitables y que como profesionales y futuros profesionales en salud ambiental podemos impactar de alguna u otra manera para mejorar esos determinantes sociales de la salud. Ustedes lo han visto en el tema de inequidades. América Latina es una de las zonas con mayor desigualdad eh, y lo vemos en todas partes del país. Por ejemplo, en Cartago está los Llanos de Santa Lucía, que es un precario. Bueno, hay varios precarios. Eh, Igual en Guanacaste creo que también hay un precario importante. No sé si me recuerdan el nombre. Eh, Martina Bustos, creo que es. Sí, Martina, y creo que también en Nazaret. Ujú. Sí, y bueno, son condiciones en las cuales esa población vive, ¿verdad? Que, o sea, también nosotros ahí podemos aportar de alguna forma para mejorarlas. Ay.
Permítanme para ver aquí. Ok, vamos a hablar de algunas acceso a recursos y servicios que tienen que ver con los determinantes y con el acceso también a estos recursos y lo que genera también condiciones de vida de una u otra forma. El tema de acceso al agua, que es sumamente importante. El agua es uno de los principales recursos de desarrollo de cualquier país. Sin agua, pues no podríamos tener el nivel de desarrollo que gozamos actualmente. No obstante, hay desigualdades importantes en muchos países. Para comentarles, por ejemplo, y se los dejo aquí de referencia, ¿verdad? Ese acceso al agua, agua para diferentes actividades y para consumo humano, es un derecho que está bien incluido dentro de la parte humana. E incluso en la Constitución política, pues ya se indica el acceso al agua como un derecho humano. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre sucede esto en muchos países, ¿verdad? Hay un 12% de la población mundial, que es bastante, que no tiene acceso a agua potable, ¿verdad? Y ahí hay varias cifras también, lo que genera no tener agua potable, 3.5 millones de muertes al año relacionadas con falta de agua potable, igual lo que son parasitosis, desnutrición, deshidratación, etc. Y vean, por ejemplo, que el no tener acceso a agua potable es mucho más mortal que el SIDA o accidentes de tránsito en el mundo. Quienes no tienen o quienes no tienen acceso a agua potable, el sector de Asia, 12.5% de la población en el continente asiático, son 554 millones de personas que están sufriendo de esto. En el caso de África subsahariana, 319 millones y así sucesivamente. Entonces, eso es un elemento sumamente importante. Y por supuesto, para nadie es un secreto, el agua tiene un ciclo. Y nosotros, el agua que tomamos, agua pura, agua fresca, etcétera, la tratamos, la utilizamos y no cerramos ese círculo, sino que la devolvemos contaminada al medio ambiente. Eso también genera poco acceso o limita el agua. En este caso, eh, agua dulce. El 80% de las aguas residuales pues se van sin tratar al medio ambiente, entonces la cantidad de agua disponible pues decrece mucho. Y ustedes han visto ahora también con el tema de la variabilidad climática y cambio climático, el, el tema de disponibilidad de agua dulce también disminuye porque mucha de la agua que existe está congelada y pues se va reincorporando al océano a medida que se derriten el hielo y los polos. Las poblaciones, por supuesto que también sufren, hay desplazados por el tema hídrico y eso es una realidad para muchos países, especialmente países de África o Latinoamérica. En Chile, por ejemplo, el tema de monocultivo de aguacate ha hecho que el agua sea más escasa porque se acapara por grandes productores de aguacate. Entonces, hay un problema hídrico importante en Chile. El tema también de no acceso a agua para lo que es alimentos, ganado, pasto, etc. Esta imagen que ustedes ven aquí era un oasis, uno de los muchos oasis que habían en Marruecos. Marruecos tiene un problema seriosísimo con la pérdida de oasis y esto genera un impacto importante para millones de personas. Hace varias décadas atrás, miles, millones de personas dependían de estos hábitats para lo que era siembra, lo que era manutención de animales, sombra, agua potable, etc.
Entonces, al haber menos disponibilidad de agua, pues también estos hábitats van desapareciendo y van obligando a estas poblaciones a emigrar a otras zonas. Estaba viendo un documental hace unos días sobre estos problemas de Marruecos y un agricultor decía que hace 10 años para extraer agua del suelo hacía un pozo de 9 metros y ahí estaba disponible. Actualmente pues tiene que cavar 16 o más metros para poder encontrar agua. Entonces la situación también por la variabilidad climática ha puesto menos escasa y el acceso a agua potable para diferentes funciones. Este es eh, un mapa de ubicación de los diferentes pozos que hay en el país. Esta información, bueno, está un poquito viejita, pero no deja de ser representativa desde el 2012. Y ustedes verán en los puntos amarillos que son los pozos que están sin concesión de agua, pozos que no están registrados. Y los azules, pues, las concesiones para consumo humano. Recuerden que lo que es aguas subterráneas y aguas superficiales son del gobierno. No podemos hacer o disponer de ellas libremente. Tenemos que sacar una concesión ante el MINAE y la Dirección de Aguas. Entonces hay un problema muy serio en una gran cantidad de pozos que están de forma ilegal. Y esto también afecta mucho el tema de la disponibilidad de agua en los acuíferos. Guanacaste pues es una zona que tiene una gran cantidad de pozos o mucha gente y actividades dependen de pozos de agua. Bueno, recientemente pues había una iniciativa de la Dirección de Aguas para facilitar a las personas que registraran los pozos y las concesiones para más o menos poder evaluar cuánto es la cantidad de agua que se extrae de acuíferos o mantos subterráneos. Entonces es un esfuerzo ahí que se está haciendo. No sé si bueno, conocen pozos de agua o han visto pozos de agua. Igual en el gran área metropolitana, vean la cantidad de pozos de agua que hay. ¿Si han podido ver pozos de agua? Sí, profe. Sí, y es interesante, o sea, cuando puedan busquen un poco ahí para documentarse de información sobre lo que es extracción de agua en pozos. Eh, y también el problema, especialmente en las zonas costeras, donde a veces hay intrusión salina y muchos de los pozos pues se van contaminando de agua salada. Pues eso ya los hace obsoletos, ¿verdad? Ya no se pueden usar. La disponibilidad de agua en el país pues va encareciéndose un poco, pero más que por la disponibilidad es por el tema de fugas y por el tema de sobreexplotación y porque no conocemos exactamente cuánta agua se está perdiendo en fugas y cuánta agua está siendo extraída de forma ilegal o desviada, ¿verdad? Hay muchas actividades agroindustriales que desvían aguas de ríos, no dejan el caudal ecológico necesario y afectan a poblaciones, tanto de animales como humanas, cuenca va abajo. Y hay algunas actividades o desarrollos empresariales que han optado, al no tener tanto acceso a agua, a realizar ósmosis inversa y sacar el agua de la costa, ¿verdad? Para tratar de desalinizarla y utilizarla como agua potable, pero es un proceso sumamente caro. Ok, y por supuesto, dependemos totalmente del agua. Nuestro nivel de desarrollo depende enteramente de esta. Estos son algunos datos de las huellas hídricas que mantenemos como sociedad. Nada más traten de imaginarse cuánto cuesta que cada uno de nosotros tenga en la mano una manzana o una botella de vino, ¿verdad?
cuánta agua necesita para tener ese producto en la mano, en la mesa. Vean, por ejemplo, el tema de actividades agropecuarias gasta una cantidad de agua inmensa. Para tener un bistec de 300 gramos, ¿verdad? Se necesitan 4.500 litros de agua. Entonces, comerse un bistec, pues, a veces a uno lo pone a pensar. No sé, aquí los que son carnívoros, pues nos pone a pensar mucho en eso. Los que son vegetarianos o veganos, pues ahí hacen su aporte. Incluso tener un celular en la mano, la cantidad de agua que se gasta en eso, ¿verdad? Pues las industrias de tecnología usan mucha agua para sus procesos. Una taza de 750 mililitros de té, o sea, necesita 90 litros de agua. Un filet de 300 gramos de pollo, 1.170 litros de agua. Entonces, imagínense toda la cantidad de agua que se extrae diariamente, ¿verdad? Todo el consumo que generamos nosotros como humanidad para tener nuestro nivel de vida. De hecho, ustedes han visto, se contabiliza el acceso y de la cantidad de recursos que genera el planeta, ¿verdad? Y cada cuánto como humanidad gastamos todos los recursos del planeta. Creo que el año pasado gastamos los recursos como en septiembre, me parece, por el alto nivel de consumo que tenemos. Y hay unas estadísticas interesantes en Internet que de acuerdo a nuestro estilo de vida y a nuestro nivel de consumo, nos dice cuántos planetas ocuparíamos para sostener ese estilo de vida si todo el mundo consumiera de la misma manera. 7.000 millones de personas consumiendo como nosotros. El tema de la huella hídrica, pues también se mide anualmente por países y continentes. Pues este es un dato del 2011. Si ustedes observan aquí, ¿verdad? El tema de metros cúbicos por año por persona que se consumen, ¿verdad? Ustedes ven ahí los países que más consumen y los que menos consumen agua. ¿Qué llama la atención de acuerdo al consumo de agua en este mapa? ¿Quiénes gastan más agua o menos agua? En América Parece se que las gasta más agua. potencias son, Ujú. Se puede inferir un poco que los países desarrollados, países industrializados, gastan mucha agua. Vean el caso de Estados Unidos, la cantidad de agua que gasta. Igual Canadá, algunos países de Europa, igual Europa del Este, Australia, etc. Y vean, llama mucho la atención la zona de África, en la parte sur o en la parte de Asia, ¿verdad? Que el gasto de agua no es tan grande. Ok, con el tema de acceso a la vivienda digna, también es un tema de indicador que tiene que ver con determinantes y con las condiciones de vida. Este gráfico nada más se los dejo ahí, son con datos de vivienda centroamericana en 2016. Nosotros no estamos tan mal en lo que es la calificación de la vivienda en cuanto a cantidad de viviendas necesarias por población y la calidad de las mismas. Por ejemplo, en ese año, en 2016, teníamos un déficit cuantitativo de viviendas del 2% y un déficit cualitativo del 20%. Eso quiere decir que la población en ese momento tenía un déficit de cantidad de viviendas de un 2% y en la parte cualitativa, viviendas que estaban en mal estado, ¿verdad? O con problemas sanitarios, problemas estructurales,
etcétera, que sí es importante, un 20%. En el tema de los problemas sanitarios, ¿verdad? La batería que está dentro de la casa o carece de conexiones como tanque séptico, etcétera. 7.326 viviendas. Les cuento, por ejemplo, que Costa Rica, a través del Ministerio de Salud, tiene un programa que se llama Sanevar, Saneamiento Básico Rural. Y eso es un programa que nació hace algunos años para tratar de ir erradicando lo que son las letrinas. No sé quién ha utilizado letrinas o conoce las letrinas. Las típicas letrinas de, ¿verdad? De lo que es el hueco. Yo sí las conozco, profe. Sí, sí, bueno, donde mi abuela tenían una y daba miedo de ir ahí porque a veces uno tenía miedo de caerse ahí. Donde mis tíos había una. Sí, Pero ellos, en los tiempos en los que vivíamos en el campo, hace como 10 años tal vez o más. ujú. Sí, y precisamente pues el gobierno ha tenido este programa para ir erradicando ese tipo de actividades. Que en sí la letrina no está mal, de hecho hay servicios secos, ¿verdad? Y la tecnología de sanitarios secos que ya está incorporada en el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias de Costa Rica. Es una alternativa para el no uso de agua, que tiene que ver con la técnica de letrina. Solamente que en zonas rurales, pues, no había mucha ciencia, simplemente un hueco, ¿verdad? Con la parte de la letrina y pues todo caía ahí. Ok, pero en Costa Rica, a comparación con otros países de Centroamérica, pues no estamos tan mal en el tema de vivienda. Vean el caso de El Salvador para ese año, ¿verdad? El déficit cuantitativo, un 16%, o sea, 16% de la población carecía de vivienda, y el cualitativo, un 75%, o sea, una gran cantidad de viviendas que tenían problemas de acceso a agua, acceso a disposición de excretas, posiblemente problemas estructurales, etc. Entonces, el tema de la vivienda es importante. Con el tema de proyectos de vivienda también se vienen otros temas. Agua, empleo, educación y esparcimiento. Los proyectos y programas de vivienda social a veces no contemplan esto. Aquí teníamos el caso, bueno, y hemos tenido casos de proyectos de interés social en donde reubican a toda una comunidad en una zona donde hay poca agua o no se consideró el acceso al agua para todas esas personas. La escuela era pequeña, entonces de un momento a otro la población estudiantil creció, ¿verdad? Y no se da abasto. Los servicios de salud tampoco estaban programados para recibir a una nueva comunidad, o áreas de esparcimiento y empleo, por ejemplo. Entonces, eso pasa mucho, nos ha pasado mucho en proyectos de interés social. Lastimosamente, esos proyectos son muy politizados, se usan mucho en política para obtención de votos, no se hace un verdadero análisis de la capacidad de la zona para, ¿cómo se le diría? Adoptar a nuevas personas que vienen de otra zona. Y estos proyectos, pues lo que buscan es ir erradicando los que son precarios, tugurios, etc. Lamentablemente, también se ha dado la situación de que muchas de estas personas que viven en estos precarios, se les da el bono, alquilan la casa y le devuelven a su rancho. Bueno, entonces, también se valen del sistema. Pero bueno, son situaciones que posiblemente ustedes las vayan a ver y se dan. Ligado al tema de acceso de vivienda, pues hay una parte importante que es la pobreza. Vean ustedes aquí el índice de pobreza en Centroamérica, en la encuesta del INEC
encuesta de hogares del 2018, a Costa Rica se nos ubicaba con un porcentaje de pobreza extrema de 7.8 y pobreza general de 23.6. En comparación con otros países, ¿verdad? No estamos tan mal, no estamos tan bien. Y es un tema que ha sido recurrente gobierno tras gobierno. Y lamentablemente a veces se mantiene con políticas asistencialistas, en donde se le da una ayuda, una vivienda, una ayuda económica, etcétera, pero no se soluciona el problema de fondo. Ahorita vamos a ver algunas condiciones de la pobreza que tiene que ver con un entorno multifacético. Veamos el caso de ingresos en la región Chorotega y Brunca. Dice la región Chorotega y Brunca con menor pobreza, ¿verdad? En 1984, según el censo de ese año, el 53% de la población de esa región trabajaba en labores primarias, agricultura, ganadería, por ejemplo. En el censo del 2011, el 65% de la población laboraba en servicios. ¿Qué pasó ahí? Veamos estas dos comparaciones, 2010-2017. La región Chorotega en el 2010 tenía un 31.5% de hogares pobres y en el 2017 un 22.4% disminuyó. ¿Por qué creen que pasó eso en la región Chorotega? ¿Podría repetir la pregunta, bro? Ok, ustedes ven aquí en el 2010 el porcentaje de hogares pobres, ¿verdad? En la región Chorotega pasó de 31.5 a 22.4 en el 2017. ¿Qué cambios ustedes creen que se han dado en la región Chorotega para que disminuya el porcentaje de hogares pobres? ¿Podría verse la disminución de su territorio? No tanto, yo apuntaría más a que la región Chorotega se ha ido desarrollando mucho en el tema de agroindustria, en el tema de turismo, que ha ido creciendo bastante, y hay una actividad también comercial que se ha ido fortaleciendo. Y si ustedes se han dado cuenta últimamente, hay empresas que han empezado a trasladar sus actividades a la región Chorotega. Entonces, una mejora en ingresos, pues hace que los hogares pasen a otro nivel y el porcentaje de hogares pobres, pues decrezca. Véanlo aquí, por ejemplo, como en la región Chorotega, en el 84, un sector importante de la población se dedicaba a labores como agricultura y ganadería. Y más recientemente está el tema de servicios. Está el aeropuerto, ¿verdad? Que es muy buen aeropuerto. Está el tema de turismo, que aunque ahorita está un poco rezagado, tiene proyección a crecer mucho. Guanacaste es una de las zonas más visitadas también por el turismo nacional e internacional. Eso que obliga a que hayan personas que ofrezcan servicios en hotelería, en alimentación al público, etcétera. Y esos trabajos son bien remunerados, a diferencia de las labores primarias como agricultura. Y por supuesto que recientemente creo que FENSA pasó operaciones a Guanacaste, etcétera. No sé si están de acuerdo con eso o no tienen otra perspectiva, otro comentario. Tal vez por la formación académica que ahora
Guanacaste también hay universidades, entonces creo que eso ayuda a que la población de acá pueda estudiar. Exacto, exacto, gracias. Eso se me olvida, muy importante. También, afortunadamente hay representación de universidades públicas, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, la UTN, el INA, universidades privadas, la U Latina, etcétera. De toda la razón. Entonces, el acceso a educación también ha ido a mejorar las condiciones de vida de la población en la región choroteca. Excelente. Y vemos aquí, ya yéndonos a la parte macro, un poco más macro, el Producto Interno Bruto per cápita, ¿verdad? Que es un indicador importante, lo hablábamos la clase anterior, y vean cómo nos afectó el año anterior, ¿verdad? Una caída histórica de 9.1%, y en eso pues Costa Rica ahí ha tenido un duro golpe de menos 5.5% de su Producto Interno Bruto, y así otros países de la región. Eso significa que hay menos riqueza y menos producción en el país. Menos riqueza también, menos acceso a recursos, también significa hogares más pobres. Aquí esto es una comparación interesante del INEC, de la encuesta de hogares, la comparación de pobreza entre el 2019 y el 2020. A nivel Costa Rica, pasamos pobreza en hogares en el 2019 21% a un 26.2% el año anterior. Y así lo vemos por regiones, ¿verdad? Cómo ha ido aumentando también. Por supuesto que esto se debe al impacto económico que ha tenido la pandemia y a la pérdida de empleos, a la pérdida de producción, etc. Nada más les dejo esto para refrescar y recordar un poquito cuando hablamos de pobreza, porque recordemos que está la pobreza medida como esos umbrales de ingreso per cápita que utilizan las personas para determinar el nivel de ingreso monetario en los hogares y también el acceso a la canasta básica. De ahí tenemos dos indicadores importantes. La línea de pobreza extrema, ¿verdad? Que es ese umbral en los cuales un hogar se encuentra en ese nivel de pobreza extrema si no puede suplir las necesidades básicas de la canasta básica de alimentos. Si no puede suplir sus necesidades alimenticias y de energía básicas. Esta canasta básica alimentaria, ¿verdad? Es básicamente el conjunto de esos alimentos que se seleccionan, los cuales dan un aporte calórico y una frecuencia de consumo. O sea, se consumen frecuentemente arroz, frijoles, legumbres, hortalizas, etc. Atunes, etc. Eso se expresa, por supuesto, en la cantidad que se permite para satisfacer esas necesidades calóricas diarias en promedio por un individuo. Entonces, si un hogar en pobreza extrema no puede suplir estas necesidades calóricas básicas, está en pobreza extrema. Y esa línea de pobreza, ¿verdad? Que, como les repito, tiene que ver con cómo tiene acceso la población o un hogar a esa canasta básica, va a determinarse también por los ingresos que tiene. Los hogares que se catalogaban en pobreza extrema en junio del 2018, no hace mucho, ¿verdad? Eran hogares que tenían en promedio un ingreso de 49.999 o 50.000 colones en zona urbana y de 41.483 colones en zona rural. Y los hogares que no se indican como pobres por línea de pobreza son hogares que pueden suplir esas necesidades básicas de alimentación y no alimentación, y se estimaba en un ingreso por hogar de 110.047 colones en zona urbana y 84.000
535 colones en zona rural. Esto se los dejo ahí nada más para contextualizar cuando estamos hablando el tema de pobreza o indicadores de pobreza. Pobreza extrema, en este caso. Y por supuesto, la pobreza viene también acompañado de condiciones multifactoriales. Y es lo que hablamos actualmente sobre el índice de pobreza multifactorial, en donde también se tiene que valorar cuál es el nivel de educación de un hogar o de una persona para que entre en pobreza o no. El acceso a la vivienda, el acceso a internet, que ahora es sumamente importante y mucho más ahorita con temas de teletrabajo y educación a distancia. El acceso a salud. ¿Tiene la persona o el grupo familiar seguro o no tiene seguro? ¿Tiene servicio de agua? ¿Tiene eliminación de excretas? Etcétera. Esto es importante que lo reconozcamos porque como es multifactorial, así podemos medir de esta forma un poco más preciso el nivel de pobreza en las regiones y en el país. Entonces, igual, esto se los dejo aquí para que recuerden al momento cuando estemos hablando o estén con alguien hablando de dimensiones de la pobreza que es multisectorial, multidimensional. Y por supuesto, pues tenemos aquí, como les repito, claros ejemplos de cómo estos elementos que definen la pobreza se vislumbran en estas condiciones, ¿verdad? Estas casas, hay que preguntarse, bueno, ¿tienen acceso a internet? ¿Tienen acceso a electricidad, a agua potable, a disposición de excretas, etcétera? Y también viene un tema de valoración del riesgo. El riesgo, vulnerabilidad por amenaza. Entonces, también, ¿qué tan expuestas a amenazas y vulnerabilidades están estas poblaciones que se catalogan como pobres o en pobreza extrema? ¿Vamos bien por ahí? ¿Comentarios? ¿Me siguen? Sí, profe. No es que se nota como a veces en algunas partes lo que es la economía tiene que ver demasiado con la salud de las personas. Sí. De hecho que por eso es importante reconocer estos determinantes sociales, porque no es el simple hecho de enfermarse de un parásito, etcétera, sino todo lo que está alrededor de esa persona enferma. Si tiene padecimientos gastrointestinales, bueno, y si a eso le sumamos que viene de una zona marginal, ¿verdad? Ya empezamos allá a armar el rompecabezas. Otro aspecto importante que es el acceso a la educación. Quienes hemos tenido la oportunidad en este país de estudiar, ir superándonos, es un tema de mucho impacto que cambia nuestro estilo de vida y nuestras condiciones de vida. En mi caso, bueno, yo vengo de un hogar de agricultores, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, no creo, pero cuando estaba en el colegio, pues a uno lo catalogaban como de vagabundo, ¿verdad? Por estar leyendo o estar haciendo tareas en vez de estar en el campo trabajando, como muchos otros primos o cuestiones así. Pero el acceso a la educación abre muchas oportunidades y entonces podemos romper también ese círculo de bajo ingreso o de pobreza en algún sentido en las familias. Y eso es una ventaja que tenemos aquí en el país. Pues reconocen esta imagen, ¿verdad? Es sumamente simbólica. Sí, profe.
Sí, ese es el momento de la abolición del ejército. Eso quiere decir que todo el gasto en armamento, en manutención de soldados, etcétera, se dedicó a lo que era educación, construcción de escuelas, formación docente, ayuda a hogares, ¿verdad? Que no tenían tal vez recursos para mandar a los chicos a la escuela. Y recordemos que la educación primaria es obligatoria aquí en el país. Bueno, la educación en ese sentido. Y gracias al sistema de universidades que tenemos en la parte pública, todos tenemos la oportunidad de accesar a educación de calidad. Y lo vemos en este gráfico. El gobierno dedica una porción importante de su Producto Interno Bruto a educación. En nuestro caso, de Costa Rica, al 2000, estas son estadísticas de 2013, cada estudiante le costaba al país 2.074.450 colones, ¿verdad? Por estudiante. Entonces tenemos una inversión alta en educación a comparación de otros países. En el 2014, pero en el 2011, se destinaba el 8% del Producto Interno Bruto de Educación, ¿verdad? Y ahí se ha ido aumentando. Esto ha logrado o ha propiciado que Costa Rica esté en muy buenas posiciones en la parte de tasas de alfabetización y la calidad del sistema educativo. Si ustedes ven, para alfabetización en mayores de 15 años, estamos con un 96.1% de la población cubierta. Esto al 2017. Podemos estar ahorita tal vez un poquito más. Entonces, es muy raro ahora, o es poco usual, que las personas no sepan leer ni escribir. Vean que estamos en niveles, por ejemplo, un poquito más arriba, pues está España o países un poco más desarrollados. Y en la calidad del sistema educativo, tenemos una muy buena posición, en la posición 21 en ese momento. En comparación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es un país desarrollado, o Malasia. Y países que invierten poco en educación o que sus condiciones de vida no lo permiten, ¿verdad? Tienen poblaciones que dependen mucho de actividades primarias como agricultura o de subsistencia. En el caso de la India, en el caso de El Salvador, que tiene mucho problema social, etc. Otro tema importante, el acceso a alimentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Cuál es nuestra dieta? ¿Y cuáles son las afectaciones en salud que eso genera? Ustedes se han escuchado hablar, por supuesto, de la Revolución Verde. No, profe. Profe, la verdad es que no. Es el desarrollo de productos químicos o agroquímicos, ¿verdad? Potencializó el cultivo a gran escala. Entonces, hubo una revolución tan enorme en lo que es producción de alimentos, que ahora el problema no es si hay o no hay alimentos, hay exceso de alimentos, el problema es la distribución de los mismos. Pero gracias a los avances en desarrollo de agroquímicos, pudimos contrarrestar plagas, pudimos también mejorar genéticamente ciertos cultivos para que soportaran más condiciones de estrés térmico o calor, sequía, etcétera, y maximizar la producción de alimentos. Es increíble. Y esto, por supuesto, que empezó en la década de los 50 y 60. Esa producción ha ido aumentando año con año
y también dependemos de productos que son clave. Creo que está en casi todo lo que consumimos, lo que es el sorgo, la soya, el maíz, el trigo, el girasol, son productos por excelencia cultivados a gran escala. Y el tema de cultivo vino a sobrepasarse aún más con la mejora genética y las especies transgénicas. Que por cierto hay todo un tema de controversia sobre productos transgénicos. Ustedes van a escuchar o escucharán, por ejemplo, zonas del país en donde hay municipios que se oponen a cultivos transgénicos y que se mantengan los productos tradicionales, ¿verdad? Que su carga genética ha sido tradicional. Hay cuestionamientos sobre cuál es el impacto a la salud humana de consumir este tipo de productos, ¿verdad? Entonces, es todo un tema. Pero también tenemos que reconocer que con la producción de alimentos tiene que ir también a la par las condiciones nutricionales de eso que estamos consumiendo. Entonces, ¿cuál es la utilización biológica de todos esos alimentos? ¿Cómo es el consumo de esos alimentos? El acceso que tenemos y la disponibilidad. Todo eso encierra dentro de la parte de seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones. Y también es un tema bastante interesante. No sé si han llevado tecnología de alimentos eh, o los cursos de alimentos. No, profe. Ok, cuando lo lleven van a ver, y van a ahondar un poco más en esto. Es sumamente interesante. Y por supuesto, muchos de los países de la región, en este caso este es un ejemplo del estado de Morelos en México, se habla mucho de buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Y eso tiene que ver, las buenas prácticas agrícolas, con lo que es la seguridad alimentaria al fin y al cabo. ¿Qué son buenas prácticas agrícolas? Productos sanos y de calidad, ¿verdad? Que le aporten nutrientes a mi organismo, que las condiciones de trabajo de esas personas que están cultivando sean aptas y sean buenas, que los niños sigan estudiando y no se dediquen solamente al campo, la sostenibilidad y acceso a los mercados y la alta calidad de esos productos. En fin, verá cómo responsablemente producimos alimentos. Y como ustedes lo ven aquí, ¿qué no son buenas prácticas de buenas prácticas agrícolas? Productos en mal estado, productos que puedan afectar la salud de los consumidores, por ejemplo, y van a verlo en lo largo de la carrera y los cursos, como brotes de salmonela tienen que ver con pésimas prácticas agrícolas desde el cultivo y que pueden intoxicar a una gran cantidad de personas y matar a una gran cantidad de personas. El retiro masivo de productos, ¿verdad? Como huevos, algunas verduras o frutas que estén contaminadas, etcétera. Eso ha pasado en Walmart, por ejemplo, ¿verdad? Ha tenido que retirar toneladas de productos que salen contaminados. El tema del trabajo infantil en zonas agrícolas, ¿verdad? Que hay esfuerzos importantes de gobiernos para evitar esto, aunque todavía se da. Recordemos, por ejemplo, Estados Unidos, la mayor cantidad de mano de obra en plantaciones agrícolas son latinos y pues en este caso también de mexicanos que van con sus familias a trabajar a lugares como California, ¿verdad? Etcétera, en donde las condiciones no son buenas. También hablamos de la calidad de esos productos y también el exceso de consumo de azúcar. ¿A quienes les gustan las bebidas azucaradas, pero carbonatadas? En el caso de Coca-Cola, Pepsi, Sprite, etcétera.
tiene una gran cantidad de azúcar, y eso pues no está, no está indicado así o sea, tiene su razón de ser en la parte comercial, ¿verdad? Reconocemos que el azúcar es adictiva, entonces genera una adicción en el consumidor. Y esto conlleva también una gran cantidad de problemas en salud pública y en promoción de la salud. Vean ustedes, por ejemplo, una lata de una bebida energética tiene 8 cucharadas de azúcar por lata. Por ejemplo, ¿alguna bebida energética que me puedan citar? El Power Power, el Jet, también. ¿verdad? Obviamente no hagan esa mezcla pacha con Jet. Ya de una vez advertidos, eso es una bomba. Pero no, hay que saber reconocer, ¿verdad? Que muchos de los productos que consumimos tienen grandes cantidades de azúcar. Y de hecho, no hace mucho salió un reglamento para sodas escolares y estudiantiles en donde se limita el acceso a estos productos. Entonces, en un comedor estudiantil o en una soda escolar, es prohibido que se le venda al niño una bolsita de Coca-Cola o una lata de Coca-Cola, productos que contengan como primer o segundo ingrediente azúcar. Eso es prohibido, porque tratamos por parte del MEP y del Ministerio de Salud de evitar poblaciones infantiles obesas. ¿Qué otros problemas genera el alto consumo de azúcar? Especialmente en niños. Se ha demostrado que altas concentraciones de azúcar en niños ralentiza sus funciones neuronales, entonces se vuelven lentos para analizar problemas de lógica, les cambia el sentido del humor, andan irritables cuando consumen mucha azúcar. Y en sí, o sea, especialmente, bueno, y mucho más en adultos, el azúcar en los adultos pues se va acumulando en el tejido. Entonces también nos hace ir ganando peso, porque es calorías que no estamos consumiendo, son calorías que se van acumulando en el tejido graso, porque no tenemos una rutina de ejercicio o de quema de esas calorías. Recomendación entonces, hay que variar la dieta y no hay que consumir tantas bebidas carbonatadas ni azucaradas. Relacionado con eso, veamos la prevalencia de obesidad en mujeres adultas. Estos son con datos del 2007. Y salta a la vista, ¿verdad?, que los porcentajes más altos de obesidad están en países desarrollados. Veamos el caso y en desarrollo. El caso de Estados Unidos, el caso de México, el caso de Arabia Saudita, Jordania, etc. En la región europea, la cantidad de personas obesas es bastante. También tiene que ver con los estilos de vida, pero también con el acceso a comida chatarra, hacer menos actividad física, al pasar a actividades de otros sectores como servicios, actividades tecnológicas, etc. Y menos actividades físicas. Y esta es para adultos, hombres, ¿verdad? La prevalencia de obesidad. Igual, ¿verdad? Vean, por ejemplo, bueno, Estados Unidos y México se ganan ahí siempre el premio en ese sentido de población obesa. Y este es el porcentaje total de población adulta mayor de 15 años en 2015 o más, en donde, vuelvo y repito, Estados Unidos por sus condiciones de vida, por sus estilos de vida,
se gana el premio en la tasa de obesidad mundial. Le sigue México, Nueva Zelanda, Hungría, etc. Ustedes ven, tal vez podamos hacer esta afirmación, no sé si la comparten conmigo. A mayor desarrollo de un país, mayor también es la tasa de obesidad. No sé si se ve ahí. Yo diría que sí, profe, pero es mayormente por la globalización, ¿no? Ya es que Estados Unidos tiene demasiado territorio y en cada territorio, a cada 300 metros seguro hay un McDonald's o un Burger King o KFC o algo así. Su dieta más que todo es como de comida chatarra. Por supuesto, claro que sí, ellos son, o sea, el estilo de vida, perdón, el estilo de alimentación del estadounidense, eh, grandes pedazos de carne, hamburguesas, pizza, etc. No sé, en Texas, pues la carne viene por trozos grandes. En Chicago, la famosa pizza de Chicago es una cosa enorme de puro queso con salsa de tomate, etcétera, pero es algo monstruoso. Cuesta comerse eso. Pero sí, eh, el tema de las cadenas de comida rápida vinieron a revolucionar y a cambiar todo en estos países. Tanto así, bueno, son consorcios sumamente poderosos y recientemente se le había obligado, en el caso de McDonald's y otras cadenas de comidas rápidas, a indicar la cantidad de calorías que consumía el usuario, para por lo menos medir uno y decir, bueno, una hamburguesa tiene tantas calorías, bueno, voy a consumir tantas, por lo menos para medir. Y pues McDonald's ha estado también sacando otros productos, ensaladas, eh, sustitutos del azúcar, etcétera. Pero esta sí es una pandemia global en ese sentido, el tema de obesidad. Eh, Profe, Costa Rica no sale en la tabla. no, no, nosotros como país, no, o sea, sí estamos empezando a ver un problema de obesidad y lo vemos aquí. Este es un dato del 2016 del censo escolar de peso y talla para población escolar con obesidad entre 6 y 12 años. Aunque no tenemos los niveles que tienen países desarrollados como México o Estados Unidos, bueno, por el nivel de consumo que tienen ellos, sí vemos una tendencia importante. Ustedes notarán que la mayor cantidad de población escolar obesa se concentra en la gran área metropolitana. Heredia, San José, Cartago, Alajuela tienen porcentajes altos de niños obesos. A diferencia, por ejemplo, de Punta Arenas, Guanacaste, Limón, que no dejan de tenerlos, pero es menos. A mí me llama mucho la atención y me hace mucha gracia porque a veces cuando vienen amigos aquí a Monteverde, lo primero que preguntan es si hay Uber Eats y los niños, a veces mi sobrina o hijos de amistades inmediatamente dicen si hay McDonald's o si hay Pizza Hut. Y aquí no hay de eso. Pero ya el pensamiento de ellos es ver si hay esos restaurantes de comidas rápidas. Y las cadenas de comida rápida pues han ido ganando terreno. Ya hay sucursales en lugares donde antes no. En algunas ya, bueno, en varias zonas de Guanacaste, zonas turísticas. Bueno, en la ciudad ni qué hablar, ¿verdad? Ahí cada 200 metros hay un McDonald's. Pero como ustedes pueden ver, el sedentarismo, la falta de ejercicio y el consumo de comida con una gran cantidad de calorías se concentra mucho en el gran área metropolitana. A las personas que ganan más, adultos jóvenes, personas que tienen horarios
y jornadas de trabajo muy extenuantes, les es más fácil pedir comida rápida que ponerse a cocinar. ¿Verdad? Cierto, o sea, ¿cierto o no? Eh, Así pasa. Y ahora está mucho más em, intenso el asunto con Uber Eats o otras aplicaciones en donde ni siquiera hay que salir de la casa para ir a un restaurante a pedir la comida, ¿verdad? Simplemente desde un teléfono celular no tiene que moverse del sillón y se la traen, paga y se la traen. Entonces, también es increíble eh, cómo nos hemos vuelto dependientes de la comida rápida. ¿Quiénes tienen mayor sobrepeso, hombres o mujeres? Ustedes verán que quienes tienen más sobrepeso y obesidad en nuestro país. Los hombres mayores de 60 años. Hombres entre 20 y 64 años. Tendemos a ser más gorditos que las mujeres. Ok, eso en el tema de comida chatarra. También vemos que se han ido perdiendo áreas cultivables o hay extensas áreas del país que se dedican a los monocultivos. Entonces hemos también perdido un poco la variedad en nuestra dieta y dedicamos buena parte del territorio nacional a exportación. Es el caso de la piña. La región norte concentra el 51% de producción de piña del país, o concentraba en ese momento, en el 2009. La región atlántica 31% y la región pacífica 18%. Y ustedes han visto que hay una disputa intensa entre, bueno, en el caso de universidades, sector salud y contra el sector de producción ¿verdad? De agroindustria, por todos los impactos que generan los monocultivos, no solo en la salud pública, también en la destrucción de hábitats. Y, y hemos ido perdiendo nuestra comida tradicional, ¿verdad? No, casi no consumimos granos, semillas, harina sin procesar, para lo que es tortillas. Eh, sí, y por supuesto, bueno, nuestra dieta va perdiendo también lo que es actividad física. Entonces, para ir resumiendo este tema de determinantes, eh, si todos viviésemos en un entorno propicio para la salud y disfrutáramos de nutrición, vivienda adecuadas, agua potable, saneamiento, recibir las vacunas, buena atención en sistemas de salud eh, y también atención contra enfermedades transmisibles más importantes, y evitáramos esos hábitos nocivos para nuestra salud, como es el consumo de alcohol, tabaco, etcétera, todos, o la mayoría, casi todos, podríamos llegar al menos a 70 años. Pero entonces, lo que quiero dejar aquí de referencia es que es una elección también personal, pero que si todos lleváramos estilos de vida un poco más sanos, pues también las condiciones de salud en el país mejorarían bastante. Y por supuesto, aparte de los determinantes sociales, están los factores ambientales, ¿verdad? Lo que nos rodea, nuestro entorno. Factores físicos,
En el entorno natural, calidad del aire, calidad del agua, ¿verdad? Que influencian, por supuesto, la salud. Los factores del entorno creado por nosotros, lo que es seguridad de la vivienda, que hemos visto, el área de trabajo, accidentes laborales, por ejemplo, etcétera, trazado de caminos. Esos factores ambientales se mezclan y hacen una combinación compleja con los determinantes sociales de la salud y tienen una repercusión, por supuesto, importante. De ahí que nosotros nos vamos formando y vamos visualizando todos estos elementos. Factores biológicos, bacterias, virus, protozoarios, toxinas, hongos, etc. Factores químicos, orgánicos e inorgánicos. De ahí la importancia de nuestra carrera, que llevamos también muchos de estos temas en diferentes cursos. Factores físicos no mecánicos, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, no ionizantes, ¿verdad? Todo este tema que es bastante interesante. La parte psicosocial, tabaquismo, estrés, etc. De hecho, se está valorando, ¿verdad? Todo lo que es afectaciones y riesgos psicosociales en ambientes de trabajo. La interrelación dinámica de todos estos factores, ¿verdad? Cómo influye positivo o negativamente nuestras condiciones de salud o enfermedad y la aparición de nuevas enfermedades. Les dejo aquí un ejemplo de un modelo multicausal, causa y efecto en salud y medio ambiente, con un ejemplo muy claro, políticas de transporte. Entonces ustedes verán aquí, ¿verdad?, cómo una política en transporte público puede desencadenar una serie de situaciones. Emisión de ruidos, niveles de ruido en la comunidad, en las carreteras, el tiempo vivido en carreteras, ¿verdad? ¿Cuánto gastamos de nuestra vida en trasladarnos de un lugar a otro? Efectos en el aparato respiratorio, el tema de plomo, bueno, cuando la gasolina tenía plomo para mejorar el octanaje, etc. Entonces, como una política en transporte basada en el automóvil tiene una gran cantidad de repercusiones a la salud pública. Entonces, se los dejo aquí de como un buen ejemplo de este modelo multicausal. Ok, y por supuesto la parte de capacidad y voluntad de la sociedad para mejorar las interacciones entre nuestras actividades humanas y el ambiente y entorno que nos rodea, ¿verdad? De ahí salen políticas públicas, decisiones para tratar de minimizar impactos que nosotros mismos muchas veces generamos y tratar de mantener, y la importancia de tener en equilibrio los ecosistemas. Hace poco salió una noticia sobre la coincidencia con la desaparición de algunas especies de anfibios y el aumento de casos de malaria en el país. Entonces, por supuesto que hay una relación directa entre el desequilibrio ecológico y nuevas enfermedades o el rebrote o nuevas situaciones epidemiológicas que van surgiendo. Ok, chicos, eso es lo que les quería compartir hoy. Como siempre, les dejo la clase y la presentación para que la puedan ver en otro momento. Muchas gracias ahí por su atención y espero no haberlos aburrido mucho. Pero son datos y son temas importantes que nos incluyen a nosotros como profesionales en salud ambiental.